Imagina que lo que hasta ahora pensábamos que era solo una antigua historia bíblica, ahora ha sido confirmado por la ciencia. ¿Qué pasaría si te dijera que las ciudades de Sodoma y Gomorra han sido encontradas en la actualidad? Descubre cómo la Biblia predijo su destrucción y cómo la evidencia moderna confirma el juicio que vivieron estas ciudades corruptas. Sodoma y Gomorra, dos ciudades que la Biblia menciona una y otra vez, lugares que llegaron a ser conocidos por su corrupción, por su extrema maldad y por el juicio devastador que finalmente cayó sobre ellas. Estas ciudades, que en su momento florecieron en la región de Canaán, al sur del Mar Muerto, se convirtieron en símbolo eterno de advertencia. Su historia no es solo un relato de destrucción, es un recordatorio vivo, un llamado poderoso para todas las generaciones, las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. En esta narrativa exploraremos algo más que la caída de Sodoma y Gomorra. Nos adentraremos en el contexto, en las decisiones clave que llevaron a su destrucción. Veremos cómo, a pesar de tener oportunidades para arrepentirse, la maldad de estas ciudades alcanzó un nivel insostenible que provocó la intervención divina. Y también reflexionaremos en lo que esta historia nos enseña hoy, cómo nuestras decisiones, nuestras oraciones y nuestra obediencia a Dios tienen un impacto eterno. Sodoma y Gomorra, junto con Adma, Sebim y Zoar, formaban parte de un grupo de 5 ciudades en la fértil llanura del Jordán, una región conocida por su riqueza y su abundancia. La Biblia describe esta tierra como semejante al mismo jardín del Edén, bien regada como la tierra de Egipto, un testimonio claro de su prosperidad material. En Génesis capítulo 13, versículos 10 y 11, se nos cuenta que Lot, el sobrino de Abraham, al separarse de su tío, eligió esta región por su belleza y fertilidad. Sin embargo, aquella elección trajo consigo profundas consecuencias. Aunque estas ciudades disfrutaban de una prosperidad material sin igual, la moralidad de sus habitantes dejaba mucho que desear. Las Escrituras nos dicen que el pecado de Sodoma y Gomorra era tan grande que subía hasta el cielo, una imagen poderosa que refleja la magnitud de su corrupción. Y así, a pesar de tanta abundancia, estas ciudades quedaron atrapadas en una espiral de inmoralidad, de opresión y de pecado desenfrenado. Los pecados de Sodoma y Gomorra, una nación corrupta. En Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50, se nos revelan los pecados específicos de estas ciudades, pecados que van mucho más allá de la inmoralidad sexual. La Biblia habla de soberbia, de la falta de compasión por los necesitados, del abuso de los ociosos y de la ausencia de justicia hacia los pobres y vulnerables. Estos pecados muestran una sociedad que no solo se apartó de los mandamientos de Dios, sino que también destruyó las bases de la justicia y de la equidad social. La historia de Sodoma y Gomorra, más allá de ser un relato de juicio y destrucción, nos revela principios divinos que siguen siendo válidos para nuestra vida cotidiana. Es una narrativa cargada de lecciones espirituales, la gravedad del pecado, la grandeza de la misericordia de Dios, la importancia de la obediencia y el poder transformador de la intercesión. Además, la intercesión de Moisés se convierte en un ejemplo extraordinario de fe, de amor y de obediencia. Un recordatorio poderoso del impacto que pueden tener nuestras oraciones en los momentos de crisis. Es un recordatorio poderoso de que aunque el pecado pueda parecer agradable o tentador a corto plazo, sus efectos destructivos son inevitables. Como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y la historia de Sodoma nos ilustra de manera dramática esa verdad eterna. Sin embargo,
No todo en la historia de Sodoma y Gomorra es juicio y destrucción. La misericordia de Dios brilla con fuerza en este relato, especialmente a través de la intervención de Abraham. Dios, en su sabiduría y en su amor, envió primero a 2 ángeles para investigar la situación de las ciudades antes de actuar. Este detalle demuestra que Dios nunca obra sin causa justa y que tampoco es apresurado en su juicio. Su paciencia es infinita, siempre dando a las personas la oportunidad de arrepentirse antes de tomar medidas drásticas. La intercesión de Abraham también refleja la misericordia divina. Al conocer la inminente destrucción, Abraham no dudó en interceder por las ciudades. Con valentía apeló a la justicia de Dios diciendo: ¿destruirás también al justo con el impío? Génesis 18:23. Ese diálogo entre Abraham y Dios revela la disposición del Señor a escuchar las súplicas de un hombre justo. A pesar de la gravedad del pecado, Dios estaba dispuesto a perdonar si encontraba 50, 40, 30, hasta 10 justos. Una muestra clara de su compasión, de una gracia que se extiende incluso en los momentos más oscuros. Hoy, la misericordia de Dios sigue siendo tan grande como lo fue en aquellos tiempos. Aunque el pecado abunda, su gracia es aún más abundante. La intercesión de Abraham puede servirnos de ejemplo. Debemos orar por nuestras comunidades, por aquellos que viven en pecado, y confiar en que la misericordia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten. Otro punto crucial que emerge de la historia de Sodoma y Gomorra es la importancia de la obediencia. Lot y su familia fueron salvados gracias a su obediencia a las instrucciones de los ángeles. A pesar de vivir en una ciudad llena de corrupción, Lot fue considerado justo ante los ojos de Dios, segunda de Pedro 2:7. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció la instrucción de no mirar atrás, y como resultado, fue transformada en una estatua de sal. Este acto de desobediencia nos deja una lección fundamental. Cuando Dios nos da instrucciones, debemos obedecer sin dudar ni mirar atrás. Mirar atrás, como hizo la esposa de Lot, simboliza aferrarse al pasado, a viejas formas de vida y a las tentaciones que nos alejan de lo que Dios tiene preparado para nosotros. A menudo, las personas caen en la trampa de aferrarse a lo que conocen, incluso si eso va en contra de la voluntad divina. Para nosotros hoy, esto significa que debemos estar dispuestos a dejar atrás el pecado, las malas costumbres y las viejas formas de vida. Aunque el cambio a veces sea difícil, confiar en Dios y obedecer su palabra es la clave para recibir su protección y guía. La historia de la esposa de Lot nos enseña que la desobediencia trae consecuencias y que aferrarnos al pasado puede impedirnos recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como intercesores por aquellos que están alejados de Dios. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el mundo a nuestro alrededor se desintegra. Dios nos llama a ser sal y luz en medio de la oscuridad, intercediendo y orando por aquellos que aún no han conocido su gracia. La historia de Sodoma y Gomorra, aunque triste y trágica, es también una rica fuente de enseñanzas espirituales que siguen siendo relevantes hoy. Nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero también que la misericordia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten. Nos desafía a vivir vidas de obediencia, a interceder por los demás y a confiar plenamente en la justicia y la misericordia de Dios. Que nunca olvidemos las lecciones que esta historia nos ofrece
y que siempre busquemos vivir de acuerdo con los principios divinos en todos nuestros actos.